Buenas, en este vídeo vamos a empezar el tema 6 que se titula Programación orientada a objetos y veremos los conceptos de clases y objeto. Haremos un pequeño repaso de lo visto hasta ahora. A continuación hablaremos de los objetivos que vamos a alcanzar al ver este vídeo y va a estar dividido en los siguientes puntos: en lo que es la programación orientada a objeto, introduciremos el concepto de clase y objeto y a partir de aquí definiremos las diferentes partes que consta un objeto: atributos y métodos, el constructor, el acceso a los diferentes datos y operaciones de las clases y los objetos. Veremos que realmente el cin y el cout que hemos estado utilizando son objetos. Y por último veremos dos clases de ejemplo: la clase string y la clase complex, que representa un número complejo. Esto es lo que hemos visto hasta ahora. Repasemos el último tema. En el último tema vimos el concepto de array, que era una agrupación de variables todas del mismo tipo. Luego vimos el concepto de array multidimensional y trabajamos con el concepto de array bidimensional. Vimos que realmente un array era una dirección de memoria y podíamos definir un nuevo tipo de variable, que era el tipo de variable puntero. Un puntero también representa una dirección de memoria. Pero a diferencia de los arrays, los variables de tipo puntero podemos cambiar su valor y podemos hacer que apunte donde nosotros nos interesa. Por ejemplo, al principio de un array, al final de un array, o ir recorriendo el array incrementando dicho puntero. Por último, vimos la memoria dinámica. Cuando estamos enfocando un problema, muchas veces no vamos a saber cuánta memoria necesitamos. Por eso, con la memoria dinámica vamos a poder solventar estos problemas. Vamos a poder pedir la cantidad de memoria necesaria y suficiente al sistema operativo para poder resolver el problema. Los objetivos del tema 6 son los siguientes: entender qué es la programación orientada a objetos, las ventajas que tiene y cómo utilizarlo. Para ello aprenderemos a utilizar clases y a partir de las clases podremos crear objetos. Veremos algunas de las clases más básicas definidas en el lenguaje C++. En concreto solo veremos dos de ellas: la clase string y la clase complex. Y estos objetivos se van a ver reforzados en los dos siguientes temas, en el tema 7 y en el tema 8. En el tema 7 vamos a poder leer y escribir de ficheros utilizando clases nuevas, que serán el input file stream y el output file stream. Y en el tema 8 utilizaremos otras clases nuevas para guardar datos en memoria. Dicha librería se llama STL, Standard Template Library. Pasemos a ver qué es la programación orientada a objetos. ¿Qué es la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos a veces se abrevia con las siglas POO. Muchas veces se considera un nuevo paradigma, pero bueno, esto de enfocarlo como un nuevo paradigma es un poco anecdótico porque realmente surgió en el año 1967 con el lenguaje Simula 67. Con este lenguaje se empezaron a sentar las bases de la programación orientada a objetos. La idea de la programación orientada a objetos es crear unos nuevos tipos. Hasta ahora teníamos variables y subprogramas, unos nuevos tipos que vamos a llamar objetos. Y esos objetos van a tener un estado y unas operaciones. Intentan simular un objeto de la realidad. Por ejemplo, podría ser un coche, un cohete, una partícula, un número complejo, aunque sea algo más abstracto, un string, etc. Cuando todos los objetos tienen el mismo patrón, se engloban dentro de una clase. Realmente lo que vamos a tener clases, es decir, tendremos la clase coche y podremos crear objetos de la clase coche. Podremos tener un coche que se llame C1, otro coche que se llame C2, etc. Podremos tener el número que queramos de objetos de la clase coche. Realmente la clase representará una plantilla y un objeto será una extensión de esta plantilla. Normalmente las clases se agrupan en lo que se llama una librería. Por ejemplo, podemos descargarnos librerías de internet que son de código abierto para poder hacer simulaciones realísticas. O bien podemos descargarnos librerías para acceder a internet. Acceder a internet en el sentido de descargarnos software a través de FTP, por ejemplo, o de cualquier otro protocolo. Estas librerías normalmente se engloban dentro de lo que se llama un namespace, un paquete. En nuestro caso siempre utilizaremos la agrupación std, que es la que estamos utilizando hasta ahora siempre. Siempre hemos puesto lo de using namespace std porque estamos haciendo uso de estas agrupaciones. Realmente hemos estado utilizando clases y objetos sin darnos cuenta, que era el caso del cin y el cout. Vamos a ver los siguientes conceptos de la programación orientada a objetos. ¿Qué es una clase y qué es un objeto? A continuación veremos que tienen una cosa que se llama atributos, que van a ser los datos, y otra cosa que son los métodos, que van a ser las operaciones que vamos a poder hacer sobre estos objetos. Por último veremos una novedad que es el constructor. Cuando creemos un objeto se va a llamar un método que es el constructor que va a permitir inicializar este objeto.
Y por último veremos el acceso a los objetos. Va a haber una parte que va a ser pública, que vamos a poder acceder o modificar, y una parte que es privada, de la cual no vamos a poder tener acceso directamente. Y va a ser el objeto el único que va a tener acceso a estos datos o a estas operaciones que van a ser privadas. Hasta ahora teníamos tipos, los tipos básicos, que eran el int, el float, el char, el bool, etc. Y a partir de estos tipos podíamos declarar variables. Podíamos hacer, por ejemplo, int i. Y en este caso lo que vamos a hacer es declarar una variable de tipo entero que se va a llamar i. En la programación orientada a objetos vamos a añadir el concepto de clase, que va a ser un símil a un tipo. Cuando instanciamos una clase, vamos a crear objetos. Es decir, yo puedo tener una clase que se llame, por ejemplo, string, y voy a poder declarar un objeto de esta clase. Fijaos, aquí teníamos un tipo, y a partir del tipo instanciábamos, creábamos variables. Ahora lo que vamos a tener van a ser clases, y a partir de la clase vamos a instanciar objetos. ¿Qué diferencia va a haber entre una variable y un objeto? La diferencia va a ser significativa. Una de las diferencias es que cuando declaramos una variable, esa variable no se inicializa, es decir, si yo accediese ahora al valor de i, en i lo que vamos a encontrar va a ser basura, un valor indeterminado. Con un objeto no va a pasar eso. Cuando nosotros creamos un objeto, el objeto siempre se va a construir con una información por defecto. Otra de las características que va a tener un objeto frente a una variable es que va a tener ciertos métodos, va a tener operaciones. Un tipo básico solo guarda una información, un objeto va a guardar información y además va a contener métodos. En todo esto, una clase va a ser como una plantilla. Una plantilla donde vamos a poder crear nuevos variables, nuevos objetos de esta plantilla. Cuando instanciamos una clase, estamos creando un objeto e instanciamos objetos de esa clase. Es decir, esto es un objeto instanciado de la clase que se llama string. De forma abstracta, un objeto va a estar compuesto por una serie de datos y una serie de operaciones. Pero esto es de una forma abstracta. Pero cuando estamos creando esas clases, cuando estamos definiendo, a los datos le llamaremos atributos y a las operaciones le llamaremos métodos. Aquí tenemos un ejemplo de una clase. La clase podría ser partícula, que representa una partícula en el espacio. Cada vez que creemos un objeto de esta clase tendremos una partícula nueva. Clases solo tendremos una, que será la plantilla, la clase partícula. Pero yo puedo crear tantos objetos como desee, como sea necesario. Es lo mismo que el tipo básico. El tipo básico, yo solo tengo un tipo básico que se llama int para representar un entero, pero puedo declarar todas las variables que necesite de tipo entero. Aquí vamos a tener lo mismo. Vamos a tener una clase que será única, que se llamará partícula, por ejemplo, y podré crear todos los objetos que necesite de esa clase. Cada vez que cree un objeto de esa clase, pues ese objeto tendrá esos atributos y tendrá esos métodos. Cuando declaráramos una variable, lo único que teníamos era los datos. Teníamos, por ejemplo, para un entero, para un int, íbamos a tener los 32 bits. ¿Qué datos vamos a guardar? Pues bueno, en este caso, pues nos va a interesar guardar la posición 3D, la velocidad 3D, la fuerza 3D y la masa. En total vamos a tener que guardar 10 valores reales, pues todos estos serán los atributos que tendrá un objeto de la clase partícula. Pero además lo interesante es que vamos a poder añadir operaciones. Por ejemplo, operaciones para colocarlo en un punto, para aplicar una fuerza, para simular un tiempo delta, eso quiere decir que teniendo en cuenta la fuerza que se está aplicando y la masa, que se modifique la velocidad y se calcule la posición 3D final. También podremos tener métodos para obtener la posición, la velocidad o incluso la aceleración. La aceleración no es un dato que se está guardando directamente, pero sí que se puede calcular a partir de la fuerza y a partir de la masa. A diferencia de los tipos básicos, yo puedo crear nuevas clases. Es decir, nosotros tenemos predefinidos los tipos básicos, int, float, long, short, etc. Y no puedo crear de nuevos, pero sí que puedo crear nuevas clases. Por ejemplo, podría crear una clase persona, que va a representar una persona. Va a tener unos datos y unas operaciones visto de una forma abstracta. Por ejemplo, el nombre, la altura, el peso, la fecha de nacimiento. Y luego va a tener unas operaciones, por ejemplo, calcular la edad, si le doy la fecha actual, cambiarle el nombre, calcular el índice de masa corporal, etc. Esto es de una forma abstracta, pero cuando lo estamos implementando, siempre hablaremos de atributos y métodos. Cuando creemos objetos de esta clase, pues estaremos creando personas. Clase solo voy a haber una, pero objetos puede haber todos los que necesitemos.
Por ejemplo, puedo crear un objeto de la clase persona que se llame Juan, poniendo persona Juan. Y de esta forma tendré un objeto de la clase persona que se llama Juan. Y yo podré acceder al nombre de Juan, podré también cambiar el peso, cambiar la altura, obtener el índice de masa corporal, etc. O puedo crear un objeto que se llame P1 de la clase persona y también cambiarle el nombre, etc. ¿Qué datos va a tener? ¿Qué atributos va a tener? Pues va a tener el nombre, la altura, el peso y la fecha de nacimiento. ¿Por qué tiene estos atributos y no otros? Bueno, pues esto lo va a tener que definir el programador. El programador decide qué datos son interesantes en cada caso. ¿Qué operaciones vamos a poder tener? Pues podríamos tener cambiar el nombre, cambiar el peso, cambiar la altura, cambiar la fecha de nacimiento y otras operaciones que se calculan a partir de los atributos, como podría ser obtener la edad o obtener el índice de masa corporal. Hay que darse cuenta que el nombre no tiene nada que ver con el nombre del objeto. Este nombre es un nombre que yo le voy a poner al objeto, pero no tiene nada que ver como yo le llame internamente. Es decir, a este objeto que yo le estoy llamando Juan, de nombre le puedo poner Pepito. O a este objeto que se llama P1, le podría poner de nombre Juan. ¿Qué es realmente el nombre? El nombre es un dato. Va a ser un array de caracteres o un string. Veremos que podrá ser un nuevo objeto que se va a llamar un string. Vamos a ver una nueva clase. Hemos visto la clase partícula, la clase persona. Ahora vamos a ver un nuevo ejemplo que es la clase complejo. ¿Qué va a representar? Pues va a representar un número complejo que está compuesto por parte real y parte imaginaria. Recordar que la parte imaginaria representa la raíz cuadrada de -1. ¿Qué datos va a tener? ¿Qué atributos va a tener? Pues tendrá que tener la parte real y la parte imaginaria, que deberían ser dos variables de tipo real. ¿Qué operaciones y qué métodos tendrá? Pues tendrá métodos para cambiar la parte real, para cambiar la parte imaginaria, para obtener dichos valores, pero también podremos tener métodos para sumar dos números complejos, restar, multiplicar, dividir, calcular el logaritmo, el seno, coseno, etc. Veremos que esta clase realmente está implementada dentro del núcleo de C++ y veremos un ejemplo de cómo utilizarla. Veremos un cuarto ejemplo que realmente hemos estado utilizando durante todo el curso. Este ejemplo intenta representar un dispositivo de entrada de datos. Es decir, un dispositivo que nos va a permitir leer de alguna forma. Nosotros hemos estado haciendo todo el rato la lectura durante todo el curso con el teclado. Realmente utilizamos Zein. ¿Y qué era Zein? Zein realmente era un objeto. ¿Un objeto de qué clase? De una clase que se llama eStream, que significa Input Stream. Es decir, durante todo el curso hemos utilizado un objeto sin saberlo. ¿Qué datos o atributos tiene este objeto? Pues realmente no lo hemos visto, pero tiene un estado para saber si está activo o no está activo, cuáles son los próximos caracteres que va a leer, o el estado en el que está, que podría ser si ha habido un error o no ha habido un error. Pensar que esta clase no solo se utiliza para leer de teclado, es una clase que también se utiliza para leer de fichero, leer de dispositivos Bluetooth, etc. ¿Qué vamos a poder hacer? ¿Qué operaciones vamos a tener? Pues vamos a tener operaciones como leer un carácter que hemos utilizado, leer un entero, un float, un booleano, un string. Y también hay otras operaciones que no hemos utilizado. Por ejemplo, obtener si ha habido algún error durante la lectura o ignorar de alguna forma la entrada. Otro objeto que hemos utilizado durante el curso es el objeto cout. El objeto cout es una instancia de la clase OStream, que significa Output Stream. ¿Y qué es una clase Output Stream? Pues lo que representa es un dispositivo de salida de datos. También lo utilizaremos el Output Stream para escribir en ficheros, pero se podría utilizar para escribir en Bluetooth, escribir en la red, etc. En este caso, el cout es una instanciación de un objeto de la clase Output Stream. ¿Qué datos tiene? Pues, por ejemplo, también un estado si está activo o no está activo, y algo que no hemos utilizado que es el formato de salida. Lo hemos utilizado pero brevemente, simplemente para cambiar los booleanos si se mostraban como true o false o como 1 o 0. Realmente lo que estamos haciendo era una operación sobre el cout para cambiar el formato de salida. Veremos que tenemos más opciones de cambiar el formato de salida. Podemos mostrar un char, un entero, un float, un bool o un objeto nuevo de la clase string que veremos más adelante. Y por último, como hemos dicho, podremos cambiar el formato de salida. Podremos hacer que los variables de tipo float o tipo double se muestren en formato fijo, en formato científico, ocupando un espacio determinado de caracteres y indicando el relleno para esos caracteres.
Vamos a ver cómo se traduce esto de clases y objetos en código. Cuando declarábamos una variable, pues poníamos el tipo y el nombre de la variable, y lo que hacía era reservar espacio de memoria para guardar esta variable. Y a continuación podíamos empezar a operar con ella. Pero hasta que no habíamos operado dentro de esta variable i, iba a haber basura, iba a haber un valor indeterminado. No íbamos a saber qué valor iba a tener. Podría ser cualquier valor. En el momento de asignarle, pues le pondría el valor número 10. Podemos hacer lo mismo con clases y objetos. En vez de tener tipos y variables, vamos a tener el nombre de una clase y el objeto que declaramos. En algún sitio de nuestro código no lo vemos, en las librerías que estamos incluyendo como i o stream, tenemos definidas las diferentes clases. Una definición, por ejemplo, podría ser esta definición de partícula. No vamos a ver cómo se definen las clases en C++, pero sí vamos a hacer uso de ellas. En este caso, la plantilla nos va a decir que la clase se llama partícula, que tiene tres variables de tipo double que se llaman px, py y pz, vx, vi y vz también son doubles, fx, fi y fz y también masa. De tal forma que tendremos 10 doubles con estos nombres. ¿Qué vamos a poder hacer? Pues cuando nosotros instanciamos un objeto, lo que hace es crear a partir de esta plantilla, reservar en memoria espacio suficiente para guardar estos 10 doubles. De forma que cuando hacemos partícula P1, en algún punto de la memoria tendrá espacio suficiente para guardar P1. Y a continuación podemos cambiar los valores de P1. Pero yo no puedo hacer P1 es igual a 5, porque si hago P1 es igual a 5, ese 5 no sabe dónde tiene que guardarlo. Lo podría guardar en Px, en Pi, en Pz, en masa. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el operador punto. Le diremos específicamente qué atributo queremos modificar. Por ejemplo, si ponemos p1.x, estaremos referenciando a este campo de aquí, a este atributo de aquí. De forma que cuando hagamos p1.x es igual a 5, pues lo que estará haciendo será almacenar aquí un 5. La siguiente instrucción hace p1.pi es igual a 2.1. Pues lo que estamos modificando es el atributo pi del objeto p1. Puedo hacer p1.masa es igual a 10. ¿Qué hará? Pues en el atributo masa guardará el valor número 10. Si yo pusiese, por ejemplo, p1.goma de borrar, me daría un error porque el objeto p1, la plantilla del objeto p1, que es la plantilla partícula, en ningún sitio tiene un atributo que se llame goma de borrar. Por lo que me daría un error en tiempo de compilación. También va a tener métodos, cosa que no tenía las variables, los tipos. Yo voy a poder llamar a una operación sobre P1. En este caso, aquí tendría que tener definido la operación simular. En este caso, llamará a la operación simular y le pasará un parámetro, que es 0.01. Esta operación se realizará sobre este objeto y pasándole este parámetro. Y cambiará los valores de P1, de forma que P1, pues la posición a lo mejor pasará a valer 15 en Px, Pi pasa a valer 2.2 y Pz pasará a valer 1.0. Al llamar a un método puede ser que ese objeto sufra cambios en sus atributos. Realmente durante todo el curso hemos utilizado un objeto y hemos utilizado un método. Cuando hacíamos cein.get, lo que teníamos era el objeto cein, que es de la clase iStream. Ese objeto pero realmente no lo tenemos que crear nosotros. P1 lo hemos tenido que crear. Cein no lo hemos tenido que crear porque por defecto ya siempre está creado. Es decir, cuando nosotros incluimos la librería iOStream, estamos incluyendo la plantilla de la clase iStream y ya estamos incluyendo la definición de este objeto que se llama cein. Y luego con el operador punto podíamos acceder al método get. Y este método get, que viene a ser un subprograma, lo que hacía era devolvernos un carácter. Es decir, durante todo el curso hemos estado utilizando objetos y hemos estado utilizando métodos. Al igual que cuando hacíamos cein y en este caso también estábamos utilizando un método un tanto especial que es el operador mayor-menor. Y cuando utilizamos el cout también estamos utilizando un objeto y estamos llamando el operador menor-mayor para mostrar por pantalla. A diferencia de los tipos básicos, las clases tienen un concepto de constructor. El constructor es un método que se llama cuando se crea dicho objeto, cuando se instancia dicho objeto. Y este método está pensado para inicializar el objeto, para que no tenga un valor basura. Por ejemplo, podríamos tener en la clase partícula un constructor que le pasásemos 3 parámetros. Y esos 3 parámetros servirían para inicializar la posición.
por ejemplo, tendría esta posición, la que nosotros le pasemos por parámetro. Y el resto de valores los podría inicializar a 0, que sería la velocidad, la fuerza y la masa, por ejemplo, podría poner por defecto una masa de 1, que pesase 1 kilo. Pero constructores puede haber tantos como queramos. Podría haber un segundo constructor que se llamase, se llamaría igual, sería un objeto de sería un constructor de la clase partícula, pero en este caso le pasaríamos todos los atributos, todos los parámetros. Cuando estamos construyendo P2, estamos utilizando un constructor que solo le pasamos 3 parámetros. Cuando estamos construyendo P3, le pasamos otros parámetros. Y esos parámetros, por ejemplo, podrían hacer referencia estos 3 a la posición, estos 3 a la posición, estos 3 a la velocidad, estos 3 a la fuerza y el último a la masa. De forma que los valores serían de esta forma. 0 menos 1, 0 y aquí un 10. De esta forma se evita que un objeto esté inicializado a valor basura. Fijaos que en el primer caso yo solo le paso los 3 primeros atributos y el resto va a decidir el constructor cómo lo hace. Va a estar, por así decirlo, programado para que se comporte siempre de la misma forma. Lógicamente, lo más lógico es que ponga la velocidad 0, la fuerza 0 y la masa por defecto pues a 1 kilogramo, que es pues un peso estándar. Pero podemos tener otro constructor donde le vamos a pasar todos los datos y en este caso vamos a poder inicializarlo con todos los valores deseados. Hasta ahora hemos visto que teníamos unas plantillas que eran la clase. Cada vez que creábamos objetos de esa clase, decíamos que se instanciaban. Por ejemplo, aquí tendríamos la plantilla de la clase y cada vez que creásemos objetos de esa plantilla, de esa clase, pues tendríamos una nueva instancia que podríamos llamar obj1 de objeto y obj2 de objeto 2. Cuando los instanciamos, realmente se va a llamar a un método que es el constructor, que se va a encargar de inicializarlo. Y una vez construido, podremos acceder a los atributos y a los métodos. ¿Qué es lo que vamos a ver nuevo en esta diapositiva? Realmente no podemos acceder a todos los atributos y a todos los métodos. Solo vamos a poder acceder a la parte pública. Es decir, va a haber una parte pública que vamos a poder acceder y una parte privada que no vamos a poder acceder. Esto se le llama encapsulación. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, nosotros cuando estamos utilizando el objeto Cin, ese objeto Cin podemos acceder a diferentes métodos. Pero va a haber unos datos que va a ser interesante que no podamos acceder. Por ejemplo, ese teclado en qué USB está conectado, etc. Va a haber ciertos datos que no van a ser accesibles, que no van a ser modificables e incluso no vamos a poder leer. Esos datos serán privados. Y serán privados en todos los objetos. Es decir, si yo tengo la clase complejo y la parte real y la parte imaginaria son privados, en todos los objetos será privado. Y en todos los objetos tendrán la misma parte pública. ¿Para qué se utiliza esto? Esto se utiliza para encapsular. Es decir, para que yo no pueda, por así decirlo, guarrear el objeto, hacer modificaciones y que el objeto no se dé cuenta. Veremos con la clase string que esto es muy importante, porque si no, yo podría, pues, por así decirlo, acceder a posiciones de memoria que son incorrectas. Pasamos a ver lo que son atributos y métodos de clase. Como hemos visto, tenemos una plantilla para una clase. Vamos a suponer que esta plantilla es de la clase persona. Por una parte tendrá los atributos. Los atributos generalmente van a ser siempre privados. Y si queremos acceder, vamos a acceder a través de algunos métodos públicos. Recordemos que como atributos privados, pues tenía el nombre, tenía el peso, tenía la edad y tenía también la altura. Entonces, cada vez que creamos un objeto, por ejemplo P1, va a tener esos atributos privados y va a tener los métodos públicos para poder acceder a ellos. Tendremos un objeto P1, un objeto P2 o un objeto P3. Podemos instanciar todos los objetos que necesitemos de esa clase y por cada objeto que distanciemos tendremos los atributos privados y los métodos públicos. Pero además podremos definir unos atributos y unos métodos que serán únicos para toda la clase. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que creemos un objeto no se creará un atributo nuevo para ello. Por ejemplo, podría ser el IMC ideal. El IMC ideal, que es el valor de 25, pues debería ser un atributo de la clase, porque no es un atributo que dependa de la persona. Cada persona va a tener un IMC, pero el IMC ideal es único. Igualmente podríamos tener métodos
que fuesen propios de la clase. Y podríamos tener métodos que fuesen públicos y métodos que fuesen privados. A continuación vamos a ver los dos objetos que hemos estado utilizando durante todo el curso, el objeto CIN y COUT. No veremos todas las posibilidades del objeto CIN, pero veremos las más importantes. Como hemos dicho, el objeto CIN es un objeto de la clase iStream. ¿Qué operadores tiene? ¿Que viene a ser un método? Pues tiene el operador mayor menor, que hemos visto que era para leer enteros, leer floats, etc. También hemos utilizado el método get, que lo que hace es devolvernos el siguiente carácter que hay en la entrada. Tenemos también, por ejemplo, el método pick. El método pick vamos a saber cuál es el siguiente carácter, pero sin extraerlo. De forma que si hiciésemos sucesivas llamadas a pick, siempre tendríamos el mismo elemento. Tendríamos siempre el mismo carácter. Tenemos el método ignore, que es para ignorar el carácter en caso de que se encuentre. Se utiliza mucho para ignorar saltos de línea. Le tenemos que pasar dos parámetros. El primer parámetro será el número de caracteres que queremos obviar y luego el carácter que queremos obviar. Por ejemplo, en la secuencia o la caracola, si hiciésemos un ignore pasándole un 100 y el carácter h, la primera h de la caracola la ignoraría. Si hubiese 99 h seguidas, también las ignoraría. Si hubiese 101 h seguidas al principio, ignoraría las 100 primeras, ya que aquí le hemos puesto un número 100. Por último, tenemos otro método que nos sirve para leer un texto, leer un array. En este caso le tenemos que pasar el array, que sería simplemente el nombre, y le tenemos que pasar el tamaño del array. Y aquí intentará guardarnos una línea. En caso de que quepa, es decir, si nosotros le estamos pasando un array de 100 caracteres y aquí le ponemos un 100, y el usuario introduce una línea de más de 100 caracteres, solo se guardará los 100 primeros y el resto de los caracteres nos los dará la siguiente vez que llamemos al get o al getLine. En caso de que la línea sea más corta, pues nos guardará aquí como un string el texto que ha introducido. Por ejemplo, si pone hola caracola intro, nos guardará en el array que le pasamos el texto hola caracola y al final el 0, que es la marca de fin de string. Aquí tenemos un ejemplo de utilización del objeto CIN. Al incluir la librería IOStream, en esta línea de aquí, realmente estamos incluyendo un montón de clases. Y además de incluir un montón de clases, entre ellas el iStream, estamos incluyendo el objeto CIN, que se está declarando dentro de estos ficheros. Esta operación de aquí ya la habíamos visto, que era leer un entero, y esta operación de aquí no la habíamos visto, que es el pick. El pick nos va a dar el próximo carácter que vamos a leer. En este caso, en vez de guardarlo como el carácter como tal, lo guardo como un entero. Y a continuación muestra cuál es este carácter, muestra el valor numérico, el valor decimal. Y pone ahora bien el carácter y nos va a poner el número. Como aquí yo habré pulsado intro, por ejemplo pondré 10 intro, 15 intro, 5 intro, el próximo carácter va a ser el intro. Posteriormente quiero leer una línea. Para leer esta línea lo que voy a hacer va a ser ignorar este intro. Pongo 1 como podría haber puesto 100. Lo que va a hacer va a ser ignorar los intros hasta encontrar el próximo carácter que es diferente de intro. Y aquí tengo declarado un array de tamaño 1000 que se llama texto. Y aquí lo que hago es una lectura de una línea. Con el CIN.getLine le voy a pasar el array donde quiero que me lo guarde y el tamaño máximo. ¿Qué va a hacer el getLine del CIN? Pues va a ir guardando en texto los diferentes caracteres, o bien hasta que alcance el máximo de 1000, o bien hasta que encuentre un intro. Cuando encuentre un intro pondrá el 0, que es la marca de final del string, y retornará el subprograma, el método. Y a continuación lo que hace es mostrar este array, es decir, va a mostrar el mismo contenido que hemos puesto. Vamos a ejecutarlo para ver el funcionamiento. Voy a colocar aquí la ventana para que se vea bien lo que hace. Primero de todo, vamos a poner el entero. Vamos a poner, por ejemplo, 19. Y me dice, ahora viene el carácter 10. Ahora actualmente ya no está, porque con el CIN ignore se lo ha cargado, se lo ha comido, por así decirlo. Y ahora está esperando en esta instrucción de aquí, que sería el getLine. Pues ahora vamos a poner nuestra secuencia favorita, que es la de hola caracola. Fijaos que yo aquí pongo el punto. Ahora el punto no es el final de secuencia. El final de secuencia para el getLine es el intro. Yo pulso el intro y va a guardar el hola caracola punto. Y a continuación me muestra el hola caracola punto porque en esta posición de aquí ha guardado el 0, que es la marca de final de string.
pasamos a ver el cout, que es un objeto de la clase OStream. Los operadores para mostrar por pantalla un entero, un float, un char o incluso un string, ya los hemos visto. También habíamos visto que le podíamos pasar un entele, que era un salto de línea. Esto realmente es una operación especial. El entele no es ninguno de estos de aquí. Es un objeto y como tal se está mostrando en el cout con el salto de línea. También habíamos visto que podíamos pasar unos manipuladores. Estos manipuladores eran el bool alfa y el no bool alfa, que servían para decirle al cout que tenía que mostrar los booleanos con true y false o con 1 y 0. Veremos más manipuladores que van a permitir cambiar el comportamiento, por ejemplo, para que muestre los números en formato científico o en punto fijo. Y por último, hay dos métodos que vamos a ver, uno que es para cambiar la configuración regional y otro para obtener la configuración regional. La configuración regional sirve para determinar cómo se van a mostrar los números. Por ejemplo, en la configuración regional España, los decimales se muestran con el punto, perdón, se muestran con la coma, mientras que en otros países se muestra con el punto. Y, por ejemplo, para mostrar el número 1000, en configuración regional española sería con un punto, pero en configuración regional americana sería con una coma. Con este método de aquí podremos cambiarlo y con este método de aquí podremos obtenerlo. Vamos a ver los manipuladores que podemos aplicar al cout. Habíamos visto que podíamos aplicar dos manipuladores que eran el bool alfa y el no bool alfa, que iban a permitir modificar cómo mostrar los booleanos, que iba a ser o bien mediante el true o false o bien mediante el 1 o 0, que es el valor por defecto. Cuando estamos mostrando un valor de tipo float, de tipo double, podemos cambiar el modo de representación entre fixed y scientific. En fixed será de esta forma, sería el formato estándar, y el scientific solo tendrá un dígito a la izquierda del decimal. Y a continuación mostrará, mediante 10 elevado, por ejemplo, a 1 en este caso, cuántos espacios tenemos que correr la coma. En este caso sería 45.123. La coma habría que moverla 1 a la derecha. Por ejemplo, si fuese 1.23 elevado a menos 5, querría decir que la coma hay que moverla 5 posiciones hacia la izquierda. Perdón, este E sería E menos 5, pero realmente representa 10 elevado a menos 5. Sería la E de exponente, no del número E. Por eso está esta E. A continuación podemos cambiar la base en la que se van a representar los números enteros. No vamos a poder indicarle cualquier base. Solo le podemos especificar la base 8, la base de 10 o la base 16, que es hexadecimal. Con el manipulador setW vamos a poder especificar el ancho en caracteres que queremos mostrar, por ejemplo, un float. Y con setFill le vamos a decir con qué carácter debe rellenar ese espacio hasta alcanzar el ancho indicado. Lo veremos con un ejemplo en la siguiente diapositiva. Y por último, con setPrecision le vamos a indicar el número de decimales que queremos mostrar. Vamos a ver el siguiente código que muestra las diferentes funcionalidades del cout. Para ello lo vamos a ejecutar y vamos a ir viendo cada uno de los apartados qué es lo que hace. Primero de todo tenemos que incluir el fichero iomanip, input output manipulation, aparte del iostream. Esto es porque vamos a utilizar algunos manipuladores. Aquí lo que hace es declarar una variable de tipo float que le da este valor, 45.1234556. Y aquí lo que hacemos es cambiar la configuración regional. Al cambiar la configuración regional a español, que es este código aquí en UTF-8, nos muestra a continuación cuál es la configuración regional. Con este método de aquí la cambiamos, le tenemos que pasar en este caso un objeto, que es de la clase locale, que lo construimos pasándole este parámetro. Y a continuación llamamos al cout, pasándole el texto de configuración y pasándole el nombre de la localización que tiene asignada. Fijaos que esto es un objeto, el getLoc realmente nos está devolviendo otro objeto y a este objeto que nos devuelve le estamos obteniendo el nombre. Y lo que hace es mostrarnos esto de aquí, es UTF-8. Y a continuación muestra el valor de f. El valor de f, el decimal, lo separa con comas, porque en configuración español, el separador de decimales es con coma.
A continuación cambia a la configuración regional de inglés Estados Unidos. Y otra vez muestra el nombre y otra vez lo que hace es mostrar el valor de f. Y en este caso lo que va a mostrar es el separador de decimales con un punto en vez de con una coma. O los números flotantes, los reales, los podemos mostrar de dos formas, en formato fijo o en formato científico. ¿Cómo lo cambiamos? Pues simplemente al cout le tenemos que pasar esto de aquí. Podríamos hacer cout fixed. Sería la forma de cambiarlo. Antes le pasamos un string para que lo muestre por pantalla, a continuación le decimos que queremos mostrarlo en formato fijo y a continuación mostramos el valor de f. En la siguiente línea lo que hace es mostrar scientific por pantalla, cambiamos el modo de visualización a modo científico y muestra el valor de f. De forma que este es el formato fijo y este es el formato científico. A continuación, lo que vamos a hacer es llamar a otro manipulador. Este manipulador, que es el que está dentro de YoManip, se llama setBase. El setBase es para cambiar la forma en la que queremos visualizar, que queremos mostrar los enteros. En este caso le estamos diciendo que sea en base 16. Base 16 es hexadecimal, de forma que lo que nos va a mostrar va a ser el valor de i, que es 213, pero en base hexadecimal. Y lo que nos muestra es este valor de aquí, que es D5. D5 en hexadecimal es el valor 213. A continuación va a mostrar el valor de f. Antes de mostrar el valor, le vamos a hacer un setW, un setWidth. Este setWidth hay que hacerlo para cada visualización. Así como el fitset o el scientific lo podemos hacer solo una vez y queda fijado, el setWidth lo vamos a tener que hacer para cada visualización. Y lo que estamos diciendo es cómo de ancho, cuántos caracteres queremos utilizar. En estos tres casos le estamos diciendo que es 20, que son estos tres casos de aquí. Pero con el setFill le vamos a decir con qué queremos rellenar esos caracteres hasta llegar hasta los 20. Es decir, aquí vamos a tener 20 caracteres, nos va a mostrar en modo científico porque no lo hemos cambiado, y mientras que no le hubiésemos dicho nada, lo muestra con el espacio. A partir de este momento, de esta instrucción de aquí, que hacemos el setFill, entonces para rellenar con caracteres hasta llegar hasta los 20 caracteres, va a utilizar el asterisco. Y a partir de aquí siempre lo va a utilizar. Otro modificador, otro manipulador que podemos poner es el setPrecision. El setPrecision va a decirle cuántos decimales tiene que mostrar. En este caso nos va a mostrar f con 20 decimales. Y nos va a mostrar f con 100 decimales. Este es con 20 decimales y esto es con 100 decimales. Fijaos que el valor que le habíamos dado a f era 45.12345.6. Fijaos que aquí está por 10 elevado a 1, es decir, esto es 45. Pero fijaos que ese número, el 45.12345.6, no lo puede representar con un float. El valor más cercano que tiene con un float es 45.1234554776074211875. Este es el valor más próximo que tiene al valor float que le hemos indicado. A continuación hace lo mismo, pero con un double que le damos el mismo valor. Le damos el valor 45.1234556 y lo muestra con precisión 100. En este caso tiene más decimales, pero tampoco tiene la representación exacta de ese número. Fijaos que nuestro número era 45.12345.6, pero no tiene ese valor. Tiene un valor muy, muy próximo, pero no tiene ese valor. Al final, fijaos que tiene por 10 elevado a 1, que es el formato científico. Es decir, yo le puedo especificar con cuántos decimales quiero mostrar un valor. Pero eso no quiere decir que el float o el double tenga precisión suficiente. Yo aquí le estoy diciendo que me lo muestre con 100 decimales, pero ni el float ni el double llega a alcanzar tanta precisión. Lo importante que tenemos que ver de este ejemplo es que el cout le podemos alterar. Igual que alterábamos con el bool alpha y el no bool alpha, le podemos alterar el formato en que queremos mostrar diferentes valores, como son los enteros con el set base, o los float y los double con el setW, setFill o con el setPrecision. Pasemos a ver la clase string. La clase string va a ser una de las más utilizadas durante el curso y encapsula un texto. Un string nos va a permitir guardar un texto, pero
todo lo largo que sea necesario. Es decir, nosotros podríamos utilizar un array y al final poner la marca del 0. Pero este array va a estar limitado. Con la clase string, ella sola se va a dedicar de ampliarse cada vez que sea necesario para poder guardar el texto en el que necesitemos. Para poder utilizar esta clase hay que hacer el include de esta librería, de este fichero que es el fichero string. Cuando declaremos un objeto de la clase string, pues como cualquier clase, como cualquier objeto, ponemos el nombre de la clase, en este caso string, y a continuación el nombre del objeto, que podría ser str. ¿Cómo podemos hacer para leer un string, un texto de teclado? Pues con un subprograma que se llama getLine, le pasamos de dónde queremos leerlo, en este caso de thin, y le pasamos el objeto donde tiene que guardarlo, en este caso str. Fijaos que str no tiene un tamaño definido. ¿De cuánto será este tamaño? Pues depende de lo que introduzcamos. A medida que vaya introduciéndose, este string se va haciendo más largo. Es decir, el almacenamiento que está teniendo este string cada vez se irá ampliando. Pero ese almacenamiento no vamos a tener un acceso directo. ¿Por qué? Porque esos atributos del string son privados. Nosotros podremos acceder a la información a través de unos métodos, a través de unos operadores, pero no de forma directa. Ese string le podremos concatenar, le podremos añadir más texto a posteriori, es decir, al final de la cadena, al final del string, y él se irá ampliando, se irá agrandando a medida que sea necesario. Este ejemplo es muy sencillo, lo único que hace es declarar un objeto de la clase string, a continuación lo lee, con lo que crecerá todo lo que sea necesario, y por último lo muestra. El objeto cout sabe mostrar objetos de la clase string. ¿Qué métodos tenemos en la clase string? Primero de todo tenemos un método para devolvernos el tamaño, es decir, cuántos caracteres hay almacenados en el string. Otro método que es empty, que nos va a devolver cierto si no contiene ningún carácter, es decir, si el tamaño es 0, si es un texto vacío. El método clear lo que va a hacer va a ser vaciar el string, es decir, borrar todo el contenido. Mientras que el método size nos devuelve el tamaño, el método capacity nos devuelve cuántos caracteres se podrían guardar sin necesidad de ampliar el string, es decir, cuánta memoria realmente está ocupando. Nosotros podríamos tener un string de 8 caracteres, pero realmente tendría reservado espacio de memoria, por ejemplo, para 10. De forma que si fuésemos añadiendo caracteres, añadiríamos el noveno, añadiríamos el décimo, y cuando fuésemos a añadir el onceavo, la capacidad se vería aumentada, por ejemplo, a 15. Y así iría funcionando el capacity, iría aumentando cada vez que sea necesario. El método insert, como su nombre indica, pues inserta un texto en la posición que le indicamos. El método erase lo que hace es, en la posición indicada, borra el número de caracteres que le decimos. El compare es un método un tanto especial, sirve para comparar, pero sirve para ordenar. Le tenemos que pasar otro string y nos va a devolver 0 si son iguales. 1 si el objeto con el que estamos llamando es mayor y -1 si este objeto de aquí es mayor. Luego tenemos otro operador, que es el corchetes, que sirve para acceder a un elemento del string, que es como si estuviésemos accediendo como un array. Es decir, ese string vamos a poder acceder elemento a elemento, vamos a poder saber qué carácter hay en la posición 3 o qué carácter hay en la posición 0. Todos estos métodos los podéis obtener bien consultando cualquiera de estas dos referencias. La primera de ellas está en castellano y la segunda está en inglés. Aquí tenemos el código fuente del ejemplo de la clase string. El programa ya se está ejecutando, lo que va a hacer va a pedirnos dos frases y va a hacer una serie de operaciones. Primero lo vamos a ejecutar, vamos a poner como frases hola caracola y adiós Juanito. Y a continuación, viendo el código fuente, vamos a ver qué hace cada cosa, qué es todo esto que está mostrando. Primero de todo, arriba tenéis hay que incluir la librería string, además del IOStream. Y aquí están los dos enlaces para un mayor detalle de todos los métodos que están disponibles en la clase string. Lo primero de todo es leer un string, para ello declara un string que se llama str1 y mediante su programa getLine le pasa el dispositivo de entrada que es thin y str1, de forma que aquí va a introducir el texto hola caracola. El que hemos puesto ha sido hola caracola.
A continuación vemos que a un string le puedo asignar directamente pues, lo que sería un array de caracteres, es decir, texto, aunque sea un objeto de la clase string, lo va a inicializar, va a llamar al constructor y le va a pasar este string, esta cadena de aquí, de forma que texto valdrá introduzcanla. Otra operación que yo puedo hacer con string, que es muy útil, es concatenarle al final otro texto, es decir, texto valía introduzcala, con el operador más igual lo que hace es concatenarlo al final. Esto provocará que la capacidad aumente, no solo aumentará el tamaño, también deberá aumentar la capacidad. Y va a concatenar al final segunda frase, de forma que el texto será introduzca la segunda frase. Y a continuación lo muestra, que es este de texto de aquí, introduzca la segunda frase. A continuación declara un objeto que se llama str2 y se llaman al constructor y str2 será la cadena vacía. A continuación llama al getLine, que le pasará Cein y str2 y aquí habrá introducido adiós Juanito. Entonces ya tenemos los dos strings leídos, que son str1 y str2, y ahora vamos a jugar con estos dos strings. Lo primero de todo que hace es mostrar el tamaño y la capacidad de str1, es decir, muestra el size y muestra el capacity. Fijaos que mientras que el size es 13, que es el número de caracteres de Hola Caracola, el capacity es 15. Es decir, todavía tiene capacidad para guardar 2 caracteres más sin necesidad de hacer una ampliación de memoria con el new el delete. Toda esta ampliación de memoria, pero la va a hacer él de forma interna. Para nosotros va a ser completamente abstracto y no vamos a saber realmente cómo la realiza. Otra operación que tenemos es la de comparar. Yo puedo comparar dos objetos de la clase string con el operador igual igual. En caso de que sean iguales, me mostraría son iguales, y si son diferentes, me mostrará son diferentes. En este caso, me va a poner son diferentes, como es lógico. También podemos insertar texto. Lo que hago es calcular cuál es el punto medio, es decir, el size, str1.size, me va a devolver el número de caracteres de la cadena str1 y lo divide entre 2. En ese punto, en str1 llamo al insert y en este punto que es medio va a insertar el texto guión o la caracola guión. Fijaos que luego lo muestra a continuación, str1, fijaos que el punto medio era este de aquí, era la A de caracola. Entonces aquí va a insertar este texto. Fijaos que eso supone no solo aumentar la capacidad, supone que el aracola lo va a tener que desplazar todo hacia la derecha los caracteres necesarios en el array que guarda internamente, pero todo esto lo va a hacer sin necesidad de que nosotros le digamos cómo debe hacerlo. Es decir, la clase string se ha implementado una vez, se ha añadido toda esa funcionalidad y nosotros no tenemos que copiar de ello. Es la mayor utilidad que tiene. A continuación va a borrar dos caracteres en str2 y lo borra en el punto medio, es decir, calcula el punto medio que será str2.size, aquí le va a devolver un entero que es la longitud de str2 y lo divide entre 2. Y en este punto va a borrar dos caracteres. Y a continuación lo muestra por pantalla y lo entrecomillo entre comillas simples. Aquí va a aparecer una comilla simple y aquí otra. De forma que pone adiós Anito, es decir, la J y la U son los que ha borrado. A continuación llama al clear, que lo que hace es borrar todo el contenido y lo muestra por pantalla otra vez entre comillas simples. Lo pongo entre comillas simples para que se vea realmente que es la cadena vacía. A continuación, pues se hace con un if, determinando si está vacía o no está vacía. Esto es con el método empty que nos devolverá cierto si está vacía o no está vacía. Y en caso de que está vacía, nos muestra str2 está vacía. Este 2 de aquí sobraría. Y muestra str2 está vacía. Y también podemos acceder a cualquier elemento de este string como si de un array se tratase. Por ejemplo, yo puedo declarar una variable que se llama p, le asigno el valor 7, y a continuación puedo obtener que hay en str1 en la posición p. E incluso puedo cambiarlo. Aquí lo que hace es un cout del texto posición, a continuación muestra el valor de pket7 y a continuación muestra el carácter en la posición 7, es decir, en el desplazamiento 7 será en la posición 8. A continuación lo que hace es cambiar ese valor por una A mayúscula y muestra el contenido de str1. Aquí lo que mostraba es que en la posición 7 había la H y era esta H de aquí, y la ha cambiado por una A mayúscula y a continuación lo ha mostrado. Como veis, con la clase string nos va a permitir hacer muchas operaciones con texto de una forma muy ágil y muy dinámica. Nos va a permitir concatenar textos, nos va a permitir
extraer textos también con otro método que se llama substr, etc. Todo esto nos va a dar mucha funcionalidad que no teníamos hasta ahora. Y lo ventajoso, el conveniente que tenemos, es que esta clase string ya está probada. No vamos a tener que desarrollarla desde cero. Nosotros simplemente incluimos la librería string y podemos utilizar objetos de la clase string con todas las funcionalidades. A continuación veremos la clase complex, que encapsula, representa una variable compleja, un valor complejo. Como hemos dicho, la clase complex representa un número complejo donde va a tener una parte real y una parte imaginaria, donde la parte imaginaria es la raíz negativa de -1, es decir, el valor i. Pero estos complejos, esta clase está parametrizada. Parametrizada quiere decir que nosotros podemos definir de qué queremos ese complejo. Lo podemos crear de int, de float o de double. Para poder utilizar esta clase tenemos que incluir el fichero complex. Y como hemos dicho, podemos crear complejos, pero va a estar parametrizado. Aquí entre el menor y el mayor le tenemos que decir de qué queremos, que puede ser int, float o double. ¿Por qué se utiliza esto de int? Realmente no lo veréis durante el grado, pero hay una cosa que se llama enteros de Gauss. Estos son enteros de Gauss, son también números que tienen una parte real y una parte imaginaria, pero estas partes de aquí siempre son enteras. Los que vais a utilizar durante la carrera son los números complejos que habéis visto en bachillerato, donde la parte real y la parte imaginaria son reales. Y eso los haremos utilizando complex float o complex double, el que nos venga según la precisión. Haremos pocos ejercicios, pero los ejercicios que haremos serán siempre con estos tipos, no utilizaremos los enteros de Gauss. ¿Qué métodos tenemos en la clase complex? Pues vamos a tener dos métodos, que sean real e imag, que van a permitir acceder al valor real y al valor imaginario. Internamente va a tener dos atributos que van a ser la parte real y la parte imaginaria, pero no vamos a poder acceder a ellos. Realmente lo haremos a través de un método, que serán estos dos de aquí. Tanto para obtener el valor como para cambiar el valor. Luego tendremos una serie de operadores que no dejan de ser métodos. Pues podremos sumar, restar, multiplicar, dividir, más igual, menos igual, por igual, partido igual. También podremos compararlos o saber si dos números complejos son distintos. No están definidos los operadores mayor, mayor igual, menor o menor igual, porque si no lo sabéis, deberíais saberlo, los complejos no tienen un orden. No podemos establecer un orden de qué número complejo es mayor que otro. ¿Qué otras operaciones tenemos en los números complejos? Pues podemos obtener la magnitud, podemos obtener la magnitud al cuadrado, que es la norma, podemos obtener el argumento, que serán radianes, podemos obtener el conjugado, podemos obtener la proyección sobre la esfera de Riemann, o podemos aplicarle cualquier operación igual que a los reales, ya sea e elevado a un número complejo, el logaritmo complejo, la raíz cuadrada de un número complejo, e incluso funciones trigonométricas sobre los números complejos. Si queréis obtener más información sobre los diferentes métodos que tenemos sobre la clase complex, podréis visitar este enlace que hay aquí. Aquí tenemos el ejemplo de la clase complex. Para poder utilizarla tenemos que incluir la librería, el fichero complex. Y aquí se puede encontrar más información sobre los métodos. Vamos a ejecutarlo y vamos a ir paso a paso viendo qué es lo que hace. Esta es la ejecución. ¿Y qué va haciendo? Lo primero de todo lo que hace es declarar un objeto que se llama A de tipo complex, pero entero, es decir, sus valores van a ser enteros, la parte real y la parte imaginaria. Y en el mismo constructor ya le paso los valores, le digo que vale la parte real 1 y la parte imaginaria -1, es decir, vale 1 menos i. Lo mismo hacemos con B, es un complex entero y valdrá 1 la parte real y 1 la parte imaginaria, de forma que A vale 1 menos i y B vale 1 menos i. Yo puedo declarar otro complejo entero que se llama C y le asigno el valor de A por B. A por B pues será 1 menos i por 1 más i, que es 2. ¿Por qué son interesantes los enteros de Gauss? Los enteros, porque si os fijáis, el 2 es un número primo. Sin embargo, con los enteros de Gauss, ese es el valor, 2, parte real 2, parte imaginaria 0. Con los enteros de Gauss, el 2 lo podemos descomponer como el producto de los dos números. Es decir, no es primo, realmente no es el nombre apropiado, realmente es reducible. Es decir, el 2 no es un número irreducible, que sería un número primo en el caso de los enteros.
Por eso tienen bastante interés los enteros de Gauss, aunque durante el grado no los vais a ver. Pasamos a ver ejemplos que sí que os pueden resultar interesantes, porque durante el grado vais a trabajar con complejos para calcular diferentes valores sobre la circuitería. A continuación, declara un complex, pero en este caso de double. Fijaos que entre el menor y el mayor tenemos que decir el tipo. Y en este caso se llamará C1. Esto es la clase, que es la clase complex de double, y este es el objeto que se llama C1. Y a continuación mostramos el valor de C1. El cout ya sabe lo que tiene que hacer con C1 para mostrarlo. Y lo que hace es mostrar este valor. El constructor por defecto pone 0, 0. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando yo estoy construyendo un objeto, realmente C1 no vale basura. Al llamar a este método, al construir este objeto, perdón, se está llamando al constructor y ya le está asignando el valor 0, 0. Si fuese una variable, esa variable valdría basura. Con los objetos no pasa eso, el constructor ya lo inicializa a un valor por defecto. Una vez creado el objeto, le puedo cambiar los valores de la parte real y la parte imaginaria. ¿Cómo lo hacemos? Pues llamamos al método real y le paso el valor de la parte real. O llamo al método imag de C1 y entonces voy a cambiar la parte imaginaria del objeto C1 y le voy a pasar un -1. De forma que ahora C1 será 5.4 menos i. A continuación lo que hace es mostrar los valores y lo que muestra es esto de aquí, 5.4 menos i. También puedo acceder yo a la parte real y a la parte imaginaria. Lo hacemos haciendo C1.real, pero sin pasarle ningún valor. Cuando le paso un valor, le estoy cambiando el valor de la parte real. Si no se lo paso, me está devolviendo la parte real. Lo mismo podemos hacerlo con la parte imaginaria y me va a mostrar la parte real es 5,4, la parte imaginaria es -1. Y es lo que muestra aquí. La parte real es 5.4, la parte imaginaria -1. A continuación, creo otro objeto de la clase ComplexDouble. Y en este caso, en el constructor yo le estoy pasando los valores igual que hacía con los enteros de Gauss. Y en este caso le paso 4 y 2,5. Y en el propio constructor ya va a asignarle los valores. Y a continuación va a mostrar estos valores de C2 y mostrará el 4 y el 2,5. Y a continuación se muestra ejemplos de operaciones. Se muestra la suma, se muestra la resta de dos complejos, se muestra la multiplicación, la división, o incluso yo puedo hallar el logaritmo neperiano de un complejo o el seno de un complejo. Y esos son los resultados de sumar. La suma, la resta, la multiplicación, la división, el logaritmo y el seno. ¿Qué hemos visto en este vídeo? Primero nos hemos marcado unos objetivos, que es adentrarnos en el mundo de la programación orientada a objetos. Para ello hemos definido el concepto de clase, que no es más que una plantilla, y lo que son los objetos, que son las instancias de esta plantilla. Todos los objetos van a comportarse de la misma forma. Lo que los va a diferenciar va a ser los atributos que tengan dentro, los valores que van a tener almacenados. Entonces, un objeto va a tener atributos y va a tener métodos. Los atributos van a ser los datos y los métodos van a ser las operaciones que podemos realizar con estos objetos. A diferencia de los tipos y las variables, en las clases y en los objetos tenemos el constructor. El constructor lo que nos va a permitir es inicializar el objeto con algunos valores. Si no le pasamos ningún parámetro al constructor, inicializará con los valores por defecto, o le podemos indicar nosotros con qué valores queremos construir, queremos inicializar ese objeto. Todo objeto va a tener una parte pública y una parte privada. Como norma general, los atributos siempre van a ser privados, de forma que no vamos a poder acceder directamente a esos datos. Como ejemplo claro hemos visto la clase complex, que para obtener el valor de la parte real y la parte imaginaria teníamos que hacerlo a través de un método que era público. También va a haber métodos que sean privados, pero estos métodos no los vamos a utilizar, ya que los va a utilizar internamente la clase. Posteriormente hemos visto los objetos CIN y COUT, que hemos estado utilizando realmente durante todo el curso y eran objetos. CIN es un objeto de la clase iStream y COUT es un objeto de la clase OutputStream. Y por último hemos visto dos clases de ejemplo, la clase string y la clase complex. La clase string encapsula un texto y la clase complex encapsula un número complejo, que puede ser o bien de enteros o bien de doubles o floats. Pero durante el curso utilizaremos el complex de double o floats únicamente.